Hola, hola mis chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Química Fácil con Claudia. Les saluda la profesora Claudia Sofía y les doy la bienvenida a este nuevo ciclo 2025-1. Recuerda suscribirte para que puedas recibir cada semana la solución de los ejercicios y desearles muchos éxitos y espero que pueda contribuir mucho con su aprendizaje. Como siempre, recordarles y aconsejarles que la práctica es la clave. Así que vamos a comenzar con esta semana número 1. Ejercicio número 1. Tenemos que leer el contexto para poder marcar el valor de verdad o falsedad, como lo indica aquí, con respecto a las siguientes proposiciones. Aquí están hablando sobre la observación, la hipótesis y la experimentación, o sea que esto es el tema de método científico. El enunciado dice: las tierras raras son un grupo de elementos químicos esenciales para la fabricación de tecnologías avanzadas como imanes permanentes, baterías y pantallas. Un grupo de científicos estudia su importancia estratégica porque ha llevado a conflictos geopolíticos por el control de sus reservas. También investigan cómo optimizar su extracción y el uso de tierras raras para reducir la dependencia de ciertos países. O sea, como que ellos están observando, ¿no? En este primer contexto es como que ellos observan cómo se puede hacer, qué podemos hacer, ¿no? Por eso es que están investigando para poder optimizar esa extracción, ¿no? Luego dice: se identificó que China controla el 80% de la producción mundial. Eso es una información ya dada, ¿cierto? La producción mundial de tierras raras, lo que generó la pregunta de cómo se podría diversificar su producción para reducir la dependencia de un solo país. Aquí viene: plantearon, dice aquí, que el reciclaje de dispositivos electrónicos y la exploración de nuevos yacimientos podría aumentar la disponibilidad de estos alimentos, de estos elementos. Entonces, aquí estamos hablando de una hipótesis, ¿no? Eso es lo que ellos plantearon. Pero recuerda que esa hipótesis, para poder decir si es correcto o no, tiene que ser verificada mediante un método, un procedimiento. Y aquí viene, mire lo siguiente: para probar su idea, o sea, para comprobar, realizaron pruebas para extraer tierras raras de residuos electrónicos y exploraron posibles yacimientos en América del Sur. Luego, compararon la eficiencia y el costo de ambas estrategias, señalando que, aunque el reciclaje es más sostenible a largo plazo, la exploración de yacimientos sigue siendo necesario a corto plazo para abordar el problema de manera efectiva. Los enunciados nos dicen, mire, enunciado 1. La observación inicial del equipo, aquí, ¿no? Donde habíamos hablado en el primer párrafo, de científicos, se centró en la dependencia geopolítica de las tierras raras. Entonces aquí efectivamente fue centrado en ello. Se hablaron de las tierras raras. El grupo de científicos estudia la importancia estratégica porque llevó a conflictos geopolíticos por sus reservas. Entonces, este primer enunciado con respecto a la observación inicial del equipo de científicos se centró en la dependencia geopolítica de las tierras raras. Eso es correcto. Luego en el punto 2 dice la hipótesis. ¿Dónde nosotros hemos hablado de la hipótesis? Aquí de amarillito que plantearon, mira, dice acá la hipótesis. Propuesta, la hipótesis propuesta, sugiere que solo el reciclaje de dispositivos electrónicos puede resolver el problema de dependencia. ¿Solo? ¿Solo el reciclaje? No. Dice, no solo el reciclaje de dispositivos electrónicos, sino también la exploración de los yacimientos podrían aumentar esa disponibilidad. Entonces aquí en este segundo enunciado, esto es falso. Y finalmente nos habla sobre la experimentación. En la experimentación nos dice, incluyó tanto el reciclaje de residuos electrónicos como la exploración de nuevos yacimientos. Y es lo que nosotros hemos colocado aquí. Para probar su idea,
realizaron pruebas para extraer tierras raras de residuos electrónicos y exploraron posibles yacimientos en América del Sur. Así que este enunciado también es correcto, ¿ya? Entonces, como ustedes han podido ver, la forma de resolver es primero identificando el tema del que está mencionando esta pregunta. En este caso identificamos que es el método científico y recordamos las etapas del método científico. Comienza por una observación, viene una hipótesis, viene el procedimiento experimental, los resultados y finalmente ahí es donde se deduce si puede ser teoría o puede ser ley, ¿no? Entonces, chicos, en la pregunta 1, la alternativa sería la clave enano. Muy bien. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden en dejar sus comentarios aquí debajo de nuestro video. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué nos dicen en esta pregunta número 2? Nos hablan sobre un laboratorio de nanotecnología. Se está fabricando nanopartículas de oro con un diámetro promedio de 20 nanómetros. Vamos a ir resaltando la información que tenemos. El diámetro es de 20 nanómetros, considerando que la densidad del oro es 20 gramos por centímetro cúbico y que un nanómetro es equivalente a 10 a la menos 9 metros. Esta información que acabo de resaltar de color rojo, en algunos casos, chicos, no les dan esa equivalencia. Así que, por favor, todas esas unidades que ya se han estudiado, los múltiplos y los submúltiplos de cabecita tienen que saber, ¿ya? Analizar las siguientes proposiciones e indicar cuáles son los enunciados correctos. Muy bien, entonces nos dice el primer enunciado, miren aquí. 1. El diámetro de la nanopartícula en metros es 2 por 10 a la menos 8 metros. ¿Cuánto es el diámetro? De lo que hemos visto aquí, el diámetro es 20 nanómetros. Entonces, si el diámetro es 20 nanómetros y nos están preguntando en la unidad de metro, aquí simplemente es una conversión. En esa conversión vamos a colocar abajo lo que tenemos, que es nanómetro, y arriba lo que queremos. Queremos aquí en metros y vamos a colocar la equivalencia de ese valor de nano, que es lo que nos dicen aquí. ¿Cuánto vale un nano? Nano vale 10 a la menos 9. Y esto ya es matemática, porque aquí ustedes calculan chau nanómetros con nanómetros y tenemos la respuesta. 20 por 10 a la menos 9, eso es 2, acá porque es 2 por 10, entonces 10 por 10 a la menos 9, eso es 10 a la menos 8 metros. Así que este enunciado sería verdadero. En el enunciado 2, ¿qué tenemos en el volumen de una nanopartícula? Es 8,18 por 10 a la menos 24 metros cúbicos. Como nos está indicando que la nanopartícula presenta aquí un diámetro, entonces estaría entendiendo de que esa nanopartícula tiene la forma de una esfera. Entonces, para nosotros poder determinar el volumen de esa esfera, sabemos que la fórmula sería igual, el volumen igual a 4/3 de pi por el radio al cubo. Esa sería la forma de determinar el volumen de esa esfera. Por lo tanto, lo único que hacemos aquí, chicos, es reemplazar. Colocamos aquí 4/3 de pi, pi vale 3.14, por eso la información aquí del costado, que todo ello sería 4.19, multiplicado por el radio al cubo. Aquí nosotros tenemos el diámetro, que es 1 por 10 a la menos 8. Entonces el diámetro es 2 veces el radio. Por lo tanto, el radio sería la mitad. 1 por 10 a la menos 8 metros. Reemplazamos ese valor del radio, sería 10 a la menos 8 elevado al cubo, y de aquí se estaría determinando ese volumen, ¿no? Sería entonces todo esto, dice que sale 4,18
19 y todo esto multiplicado, aquí viene teoría de exponentes, ¿no? 3 por 8, 24. Entonces todo esto sería menos 24 metros cúbicos. Por lo tanto, ese segundo enunciado sería incorrecto, ¿no? Podemos ver que eso es falso.
En el enunciado 3 nos piden la masa de una nanopartícula. Nos dicen si es 8.38 por 10 a la menos 20. Para ello nosotros recordamos que tenemos el dato de la densidad. La densidad, ustedes saben que es igual a la masa sobre el volumen. Chicos, el volumen ya tenemos, está en la unidad de metros cúbicos. Vamos a colocar aquí, está en la unidad de metros cúbicos. Y la masa es lo que nos están preguntando y quieren en la unidad de kilogramos. Entonces nosotros esta relación de la densidad lo debemos de tener en kilogramos por metros cúbicos, porque como ya tenemos la densidad que vamos a reemplazar aquí, tenemos el volumen que vamos a reemplazar aquí, ya podemos calcular cuánto sería la masa. Pero antes vamos a transformar nuestra densidad, que en este caso, miren, la densidad que nosotros tenemos es 20 gramos por centímetro cúbico. Entonces voy a transformar esa densidad en unidades de kilogramos y metros cúbicos. ¿Cómo es eso, profesora? Primero concéntrate en una unidad. Vamos a concentrarnos en la unidad de gramos. Entonces, lo que tú quieres eliminar, vas a colocar aquí abajo, gramos. Y arriba lo que quieres tener, que es la unidad de kilogramos. Ahora sí, gramos arriba y gramos abajo, entonces ahora colocamos el valor numérico de kilo. ¿Cuánto es kilo? Kilo es 10 al cubo. Ahí está. Entonces cuando vamos a hacer el cálculo, chau gramos con gramos, y lo que vamos a tener aquí, mira, voy a hacer pasito a pasito, sería 20 multiplicado por el 10 a la menos 3, porque esto sube con el signo negativo, y ahora la unidad que tenemos es kilogramo por centímetro cúbico. Mira, ya tenemos la masa en kilogramo. Y ahora nos vamos a enfocar en cambiar ese centímetro cúbico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Arriba voy a colocar centímetro cúbico y abajo en la unidad que tú te recuerdes. En este caso, todo el mundo se debe recordar que un centímetro cúbico es un mililitro. De aquí se va a cancelar centímetro cúbico con centímetro cúbico y nos va a quedar mililitro, pero nosotros no queremos mililitro. Seguimos haciendo el cálculo. Arriba mililitro y abajo litro. ¿Qué sabemos? Que un litro es equivalente a 1000 mililitros. Hago el cálculo, chao mililitro con mililitro y me queda litros. Pero no queremos litros, seguimos haciendo la conversión. Arriba litros y abajo metros cúbicos. ¿Qué recuerdas? Que un metro cúbico es equivalente a 1000 litros. Y ahora sí, chicos, hacemos el cálculo aquí. Ya tenemos la densidad. Sería, mira, 20 multiplicado, estoy copiando todo, por 10 a la menos 3. Arriba 10 a la 3. Prácticamente esto se cancela, ¿no? Mira, 10 a la menos 3 con 10 a la 3. Y nos va a quedar 20 por 10 al cubo, ¿no? ¿Y en qué unidades nos va a quedar? La única unidad que nos está quedando aquí es kilogramos. Y acá nos olvidamos eliminar litro con litro y nos quedaría sobre metros cúbicos. En otras palabras, esto es 2 por 10 a la 4 kilogramos metros cúbicos, que sería nuestra densidad. Ahora sí, chicos, se acabó el problema porque aplicamos nuestra fórmula. Densidad es igual a masa sobre el volumen. Y como nosotros queremos determinar masa, despejamos. ¿Masa a qué es igual? A la densidad multiplicada por el volumen. Y reemplazamos. ¿Cuánto es nuestra densidad? Lo acabamos de calcular aquí. Mira, aquí está la densidad. Esto es la densidad que ya lo hemos pasado a kilogramos metros cúbicos. Sería 2 multiplicado por 10 a la 4
kilogramo por metro cúbico y todo eso multiplicado por el volumen que ya hemos calculado en la parte número 2 del enunciado. ¿Cuánto fue ese volumen? Ese volumen fue, aquí no necesitamos dividir, directo, 4,19 por 10 a la menos 24. Y resuelto. Multiplicamos 4,19 por 2, eso es un 8,38. Multiplicado 10 a la 4 con 10 a la menos 24, teoría de exponentes, 10 a la menos 20. ¿Y en qué unidad? Aquí me olvidé colocar, vamos a colocar aquí chiquitito, metros cúbicos, que esto es el volumen. De tal manera que aquí se elimina y ya nos queda la unidad de kilogramos. Entonces, chicos, como pueden ver, este enunciado sería verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Las correctas serían el enunciado 1 y 3, siendo nuestra clave la alternativa dado. Les recuerdo, chicos, que si tienen duda en este tema de conversión de unidades, tenemos un video en nuestro canal que está titulado así, como pueden visualizar, conversión de unidades. Vayan a ese video y repasen para que puedan recordar cómo es que se realiza estos cálculos para poder convertir de una unidad a otra. ¿Ok? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué es lo que nos dice? En un laboratorio biomédico se estudia la relación entre la masa de una muestra de sangre y su volumen para poder determinar la densidad de la sangre en diferentes pacientes. A continuación se proporciona una gráfica de la masa en la unidad de gramos versus el volumen en la unidad de mililitros. Entonces aquí podemos ver, miren la gráfica, que para un volumen de 10 mililitros, ¿no?, la masa va a ser aproximadamente, o acá tenemos el valor exacto de 10,5. Para una masa, para un volumen de 20, como indica aquí el cuadro, la masa va a ser 21. Entonces, nos piden marcar verdadero o falso con respecto a esta gráfica. En el primer enunciado, ¿qué es lo que nos dicen? La densidad de la sangre es una propiedad intensiva. Hay que recordar que la densidad es una relación de masa sobre volumen y que no depende si varía la masa, porque si aumenta la masa, aumenta también el volumen y esa relación se mantiene. Es por ello que efectivamente la densidad no va a cambiar ese valor, entonces no depende de la masa, por lo tanto es una propiedad intensiva. ¿Y cuánto es su valor de esa densidad? El valor de esa densidad, reemplazando aquí, miren, podemos tomar cualquier punto que tenemos aquí de dato. Podemos considerar este primer punto donde la masa es 10,5 y dividimos entre el volumen, que sería 10 mililitros. Entonces la densidad estaría saliendo 1,05 gramos por mililitro. Y ese enunciado sería correcto, verdadero. Luego nos dice en el punto 2, la masa de la sangre es una propiedad extensiva. La propiedad extensiva sí depende de la masa, ¿no? Entonces, a medida que aumenta, va también a aumentar esa propiedad cuando es extensiva, cuando aumenta la masa. Entonces dice, ya que depende de la cantidad de muestra. Eso es correcto. Punto 3, ¿qué tenemos en el punto 3? Si se duplica el volumen, mira, acá tenemos 10 y si se duplica es 20. La masa también se duplicará. Vemos que aquí es 10,5 y efectivamente se duplica a 21. Verdadero. Y finalmente en el punto 4 dice, si la masa de una muestra es 63 gramos, entonces la masa es 63 gramos, su volumen será 60 mililitros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si que para esa masa es 63? Esto es correcto. Aplicamos nuestra fórmula porque sabemos que densidad es masa sobre volumen.
y nosotros ya sabemos que la densidad es 1.05 gramos por mililitro. Entonces, de aquí nosotros, despejando ese volumen, ¿correcto? Decimos volumen es igual a la masa sobre la densidad. Por lo tanto, ese volumen a que es igual la masa, que sería 63 gramos, entre la densidad, que es 1.05 gramos por mililitro. Y de aquí ese volumen saldría 60 mililitros. Entonces, ese enunciado sería correcto. Por lo tanto, todos son verdaderos y nuestra clave en esta pregunta 3 sería la alternativa dada. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, solo aquí era todo con respecto a la densidad, ¿no? Que hemos visto en clase, que es una propiedad intensiva, ya que no depende de la masa, ¿no? En la pregunta número 4 nos habla sobre la sangre. Nos dice, es una mezcla compleja que contiene plasma. El plasma, que en este caso es una dispersión acuosa, y las células sanguíneas, que contiene glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Considerando lo siguiente, que el plasma constituye el 55% del volumen total de la sangre, que los glóbulos rojos constituyen el 45% del volumen total de la sangre y que el plasma es una dispersión en agua, ¿no? Que contiene 92% de agua, 7% de proteína y entre otros compuestos que viene a ser el 1%. Con respecto a esa información nos pide marcar cuáles serían las proposiciones correctas. Enunciado 1 dice, el plasma es una mezcla homogénea porque sus componentes están distribuidos uniformemente. Eso sería verdadero, chicos, ¿ya? La sangre es una mezcla heterogénea que está compuesto, como dice aquí, es una mezcla compleja que contiene plasma y que contiene las células sanguíneas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, cuando uno, por ejemplo, separa la sangre, los componentes de la sangre, lo hace mediante una centrifugación, ¿no? Una centrifugación es el mismo proceso que hace la lavadora, ¿no? Al momento de centrifugar, separa la ropa, ¿no? del agua que está presente en la ropa, pero aplicando una fuerza. Entonces, con el mismo criterio, existe una centrífuga, obviamente son pequeñas, ¿no? Tiene la misma forma de una lavadora, pero pequeña, donde aquí se colocan los tubitos alrededor de esa centrífuga, ¿no? Y este comienza a girar con una cierta velocidad. Esto permite que la sangre se pueda separar justamente en el plasma y los otros componentes. Entonces, ese plasma es una mezcla homogénea, ¿ya? Por eso es verdadero. Nos dice en el punto número 2, el glóbulo rojo es una sustancia porque está compuesta principalmente por hemoglobina. Los glóbulos rojos no tienen una formulación. Ustedes recuerden que cuando hablamos de una sustancia, podría ser una sustancia elemental, que son todos los elementos químicos, así como sustancias diatómicas como el oxígeno, ¿no? El nitrógeno, el hidrógeno. O pueden ser compuestos que están formados por dos o más elementos. Eso es una sustancia. Pero los glóbulos rojos no tienen una fórmula, no tienen una representación. Entonces los glóbulos rojos no son sustancias, ¿ok? Los glóbulos rojos son sustancias, es una mezcla compleja, ¿ya? Entonces no es una sustancia, por lo tanto esto sería falso. En el punto 3, ¿qué dice el punto 3? Si una persona tiene 5 litros de sangre, el volumen de plasma es 2.75. Mira, dice que el plasma constituye el 55% de la sangre. Entonces, si yo tengo 5 litros de sangre, multiplicado por ese 55%, ¿cuánto va a tener de plasma?
5 por 5, 25, 5 por 5, 25 más 2, 27 y dividido entre 100, estamos sacando el 55% de los 5 litros que nos dice, esto sería 2.75 litros. Así que ese tercer enunciado también es correcto, ¿no? En 5 litros, el 55% sería 2.75 de plasma. Y finalmente dice, el agua es el componente mayoritario de la sangre, representando el 92% de su volumen. Aquí nosotros estamos viendo que el componente mayoritario de la sangre es el plasma, que está constituido, ¿no?, por el 55%, y que en ese plasma el 92% es agua. O sea que la cantidad de agua que hay en el plasma sería el 55% de 92, ¿correcto? Entonces, si nosotros calculamos el 55% de 92, ¿no?, ¿cuánto sería ese resultado? El 55% de ese 92% sale 50,6%. Entonces sí, podríamos decir que el agua es el componente mayoritario porque sí está superando el 50%, pero no representa el 92% de su volumen, sino que sería 50,6%. Así que esto es falso y en esta pregunta 4 la respuesta sería la alternativa enano, ¿no? Nos piden cuáles son las proposiciones correctas. A ver aquí. Perdón, sería la alternativa dado, ¿no? La alternativa dado. Solo 1 y 3 sería la respuesta. Pregunta número 5. Nos dice, el cobre se obtiene en procesos de electrodeposición, así como también en fabricación de cables por su alta conductividad. También está contenida en todas las células de nuestro cuerpo. A continuación se muestran algunas características de una barra de cobre, como por ejemplo la densidad, la longitud con las unidades correspondientes, la temperatura de fusión, su volumen y el calor específico. Nos piden determinar cuántas propiedades son intensivas y cuántas son extensivas. Hay que recordar que las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la masa. Eso quiere decir que si nosotros incrementamos la masa, ¿no?, esa propiedad no va a cambiar. Entonces, la densidad, por más que nosotros aumentemos la masa, la densidad va a seguir siendo la misma. Es una propiedad intensiva. Ahora, en cambio, las propiedades extensivas son aquellas que al aumentar la masa, esa propiedad también va a cambiar, ¿no? ¿Y quiénes estarían como propiedades extensivas? Por ejemplo, aquí vamos a colocar de otro colorcito. Podríamos hablar sobre la longitud. La longitud es una propiedad extensiva porque aumentamos la masa y también esa longitud va a variar. ¿Qué pasa con la temperatura de fusión? La temperatura de fusión no va a cambiar si nosotros aumentamos la masa. Es una propiedad intensiva de la materia. ¿El volumen aumentará cuando aumentamos la masa? Sí. Entonces el volumen es una propiedad extensiva que sí depende de la masa. Y el calor específico, chicos, mucho cuidado aquí con confundirse. El calor específico es un valor fijo determinado de cada sustancia, que es diferente a la capacidad calorífica. Cuando nos dicen capacidad calorífica, la capacidad calorífica sí depende de la masa, ¿ya? Porque la fórmula para determinar la capacidad calorífica es el calor específico multiplicado por la masa. En cambio, ese calor específico que utilizamos aquí
es una propiedad intensiva que no va a depender de la masa. Por lo tanto, tenemos 3 propiedades intensivas y 2 propiedades extensivas. Nuestra clave sería la alternativa ENAD. Pregunta número 6. Durante el último periodo interglacial, hace aproximadamente 125.000 años, la temperatura de los océanos era 2 grados Celsius más alta que la temperatura actual. Considerando que la masa de los océanos, nos están dando aquí información sobre la masa de los océanos, que es 1.35 por 10 a la 21 kilogramos. El calor específico, nos dice, el calor específico es 4 kilojoule kilogramo por grado Celsius. Cuando nos hablan sobre el calor específico, nos está diciendo cuánto es la cantidad de calor que necesita para poder aumentar en 1 grado Celsius por kilogramo de esa sustancia. Luego dice, por otro lado, miren aquí, por otro lado, 1 kilogramo de carbón genera 4,18 joule por 10 a la 7 joule de calor. Al respecto, indique la alternativa que contenga las proposiciones correctas. Enunciado número 1 dice, la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de los océanos en 2 grados Celsius será esta cantidad. Entonces, para ello nosotros tenemos que calcular. En la pregunta número 1, el calor sería igual al calor específico por la masa por la variación de temperatura, que es lo que nosotros queremos saber. ¿Cuánto va a ser ese calor específico? Tenemos de dato. Ese calor específico sería 4 kilojoule por kilogramo por grado Celsius. 4 kilojoule por kilogramo por grado Celsius. ¿De qué cantidad de masa estamos hablando? Estamos hablando de una masa de 1.35 que hemos resaltado de color amarillo por 10 a la 21 kilogramos. Entonces, si te das cuenta, mira, las unidades aquí están ok, porque este kilogramo con este kilogramo se van a cancelar. Y todo multiplicado por la variación de temperatura. Estamos hablando para que varíe en cuánto, para que varíe en 2 grados Celsius. Entonces, esa variación sería multiplicado por 2. ¿Cuánto sale este valor? Tendríamos 1.08 por 10 a la 22 kilojoule. Por lo tanto, ese enunciado sería verdadero. ¿Ok? Enunciado número 2, que dice, si la temperatura aumentara en 9 Fahrenheit, la cantidad de calor necesaria sería 2,7 por 10 a la 22. Para poder saber nosotros si aumenta en 9 grados Fahrenheit esa cantidad de calor, aplicamos la misma ecuación, solo que en este caso, al aplicar el famoso se mata, esto es para el enunciado 1, y aquí vamos a hacer para el enunciado 2. Nosotros tenemos que tener la temperatura de esos 9 grados Fahrenheit en grados Celsius, ¿no? Entonces, esto es una variación porque estamos hablando de un incremento. No es una temperatura de 9, es una variación, ¿ok? Y nosotros recordamos que vimos en clase, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros vimos y hemos dicho que la variación de 1 grado Celsius es a la variación de 1.8 Fahrenheit, ¿no? Eso está en la teoría. Variación de 1.8 Fahrenheit, ¿ya? Chicos, si tienen dudas con respecto a la teoría, tenemos aquí en nuestro canal, puedes buscar con el tema de calor, un videíto bien explicado, bonito, con ejemplo, y también con respecto a las escalas de temperatura, ¿ya? Así que cualquier duda puedes ir a ver los videos cortitos que tenemos enfocados
a cómo utilizar las fórmulas. Muy bien, aquí nosotros entonces la variación que se tiene aquí es con respecto a los 9 Fahrenheit. Entonces, esa variación de 9 Fahrenheit equivale a cuánto de variación de temperatura en grados Celsius. Calculamos esa variación y esto nos va a dar 5 grados Celsius. Por lo tanto, ¿qué hacemos ahora? Aplicamos el CEMATA. No me va a alcanzar espacio, voy a utilizar aquí ya el número 2, continuación del 2. Aplicamos el CEMATA. El calor va a ser calor específico por la masa por la variación de temperatura. Entonces aquí ese calor que voy a calcular y que voy a ver si es lo que me dicen aquí, 2.7, ¿no? Porque yo ya sé que estos 9 Fahrenheit, la variación corresponde a una variación de 5 grados Celsius. Calor específico, ya sabemos que es 4 kilojoule, kilogramo por grado Celsius. Para la masa, la misma que hemos estado trabajando, 1.35 por 10 a la 21 kilogramos. Y aquí viene la diferencia. Ahora es variación de temperatura de 5 grados Celsius. ¿Y esto cuánto sale? Ese resultado sale 2.7 por 10 a la 22 kilojoule. ¿Ok? Por lo tanto, ese segundo enunciado, chicos, sería verdadero. Muy bien. Y finalmente, en el punto número 3, ¿qué nos dicen en el punto número 3? En el punto número 3, vamos a borrar aquí, chicos, para poder hacer la solución. Ya, en el punto número 3 se tendría lo siguiente. La cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de los océanos en 2 grados Celsius, acuérdate que nosotros aquí hemos calculado cuánto es la cantidad de calor para aumentar en 2 grados Celsius, es equivalente a la energía liberada por la combustión de 2.58 por 10 a la 14 kilogramos de carbón. Nosotros sabemos por información del ejercicio que está aquí arriba, que 1 kilogramo de carbón genera esta cantidad de energía. Entonces aquí yo voy a colocar, mira, 1 kilogramo de carbón va a generar 4,18 por 10 a la 7 joule de energía. Entonces la pregunta es, ¿cuánto será la cantidad de calor, ¿no? En el caso, ¿cuánto será la cantidad de masa para subir esos 2 grados Celsius? Para esos 2 grados Celsius se necesita esta cantidad de calor, que es lo que nosotros hemos calculado. Entonces aplicamos nuestra regla de 3. ¿Cuánto será la cantidad de calor para 1.08 por 10 a la 22? Pero 10 a la 22 está en kilojoule. Aquí tú tienes en joule, entonces yo voy a colocar eso en joule. Y en joule yo le quito ese valor de kilo, que sería entonces multiplicado por 10 al cubo, y ya lo transformé a joule. Y ahora sí hago mi regla de 3 y puedo calcular esa cantidad de masa. Por lo tanto, esa masa sería igual a ¿cuánto? 1.08 multiplicado 10 a la 22 por 10 al cubo, eso nos da 10 a la 25 joule, ¿no? Y todo multiplicado por 1 y dividido entre 4,18 multiplicado por 10 a la 7. Y mira lo que tenemos aquí. La relación de esta división, 1.8 entre 4,18, nos dice que es 0.258. Entonces voy a tener 0.258 multiplicado 10 a la 25. Sube este 10 a la 7 con menos 7. Sería por 10 a la
18, ¿correcto? Entonces, al final, esto sería en la unidad de kilogramos. Entonces, si nosotros aquí operamos, mira, y nosotros ya hemos aprendido notación científica, aquí corro un punto, sería 2,58 por 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 por 10 a la 18, eso es 10 a la 17 kilogramos. Eso sería la cantidad de carbón en kilogramos que se necesitarían para poder aumentar en 2 grados Celsius utilizando esa energía del carbón, ¿no? Por lo tanto, aquí esto sería falso, chicos, ¿ya? Entonces, en la pregunta número 6, la respuesta nos estaban preguntando solo por las correctas, sería el enunciado 1 y el enunciado número 2. Por lo tanto, la clave sería la alternativa dado. Pregunta número 7. Nos piden marcar cuáles son los cambios físicos, químicos y nucleares, ¿no? De acuerdo a lo que se menciona en lo siguiente. 1 dice la descomposición de alimentos por bacterias. Entonces, ¿cuál es la función de las bacterias? Las bacterias lo que van a hacer es descomponer, ¿cierto? Estas sustancias y por lo tanto estamos hablando de un proceso, de un cambio químico. En el punto 2 que dice, el cloruro de sodio se disuelve en agua. ¿Te acuerdas que te dije en clase? Todo lo que es disolución con respecto a solubilidad, ¿no? Si una sal se disuelve en agua, eso es físico. Punto 3. La fisión del plutonio. Fisión corresponde a una parte de la reacción nuclear, porque la reacción nuclear es fisión y fusión, y tenemos un elemento que es muy radioactivo. Entonces, esto corresponde a un cambio nuclear. Luego dice la combustión del carbón, la quema del carbón, donde se va a formar otros compuestos porque van a haber ruptura de enlaces. Eso es químico. Y finalmente nos dice el cobre en un proceso de fusión. ¿Te acuerdas que cuando hemos estudiado los cambios de estado son cambios físicos, chicos, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes escuchen o lean el término, por ejemplo, ¿quiénes son los cambios de estado? La fusión, ¿no? Tenemos la sublimación, tenemos la evaporación, ¿correcto? ¿Qué más tenemos? A ver, recuerden qué más. Tenemos licuación, condensación, aquí condensación. ¿Qué más tenemos por aquí? Solidificación, ¿no? Todos ellos son cambios físicos, ¿ya? Donde no hay ruptura de enlace, ¿ya? Son cambios de estado. Muy bien, chicos. Entonces aquí químico, físico, nuclear, químico y finalmente físico corresponde a la alternativa químico, físico, nuclear, químico, físico, la alternativa enano, ¿no? Muy bien. Vamos para la siguiente pregunta. Pregunta número 8. Un proceso nuclear es aquel en la cual la masa se convierte en energía. Masa se convierte en energía. Uy, esto me hace recordar a una ecuación que hemos estudiado, ¿no? Donde la masa se convierte en energía. Esto puede ser usado para épocas de guerra o de paz. En el último caso, dicha energía se utiliza para la generación de electricidad. Si se desintegra, palabra clave, desintegración, el 2% de 5 gramos sustancia radioactiva, o sea que se va a desintegrar el 2% de esos 5 gramos de esa sustancia radioactiva,
Lo que nos están preguntando es determinar la energía liberada en joules. Entonces, esto, chicos, me hace recordar a que tengo que aplicar mi ecuación de Einstein. ¿Cuál es mi ecuación de Einstein? Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Si tienen dudas, porque recuerden que es importante que ustedes tengan base y tengan claro su ecuación, su teoría, para que puedan venir acá a resolver los ejercicios. Entonces, si tienen dudas, chicos, aquí ustedes también tienen un videíto en mi canal donde explico bien bonito sobre la ecuación de Einstein, considerando las unidades que ustedes deben de tomar en cuenta para poder determinar esa energía dependiendo en qué unidad te piden. En este caso nos piden en Joule. Entonces, como nos piden en Joule, esa energía en Joule, la masa que vamos a trabajar tiene que ser en kilogramos y la constante de velocidad tiene que estar expresada en metros por segundo, ¿ya? Eso está explicado bien bonito en el video donde dice energía de la ecuación de Einstein. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente, ahora sí, reemplazamos. Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Pero hay que recordar que la masa es no los 5 gramos, sino que hay que sacar ese 5%. Entonces, la masa sería igual al 2%, que es 2 sobre 100, de esos 5 gramos. Entonces de aquí 5 por 2, 10, dividido entre 100, eso nos da 0.1 gramo que se tendría de masa. Pero recuerden que nosotros queremos la masa en kilogramos, así que hacemos la conversión. ¿Qué colocamos abajo? Gramos y arriba kilogramos. ¿Cuánto es el valor de kilo? 10 al cubo. Por lo tanto, haciendo esa conversión, se tendría 0.1, que esto en matemática es 10 a la menos 1, ¿verdad? 10 a la menos 1 multiplicado por ese 10 elevado a la menos 3, porque este 10 a la 3 que está en el denominador sube al numerador con el signo cambiado, ¿ya? Entonces aquí tendríamos que esa masa en kilogramos es 10 a la menos 4. Muy bien, reemplazamos en nuestra ecuación masa 10 a la menos 4 y todo multiplicado por la constante, la velocidad de la luz, que en este caso, como ya lo habíamos mencionado, esa velocidad de la luz tiene que estar expresado en metros por segundo. Entonces, tal cual, copiamos ese valor. Sería 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo y todo, como dice la fórmula, elevado al cuadrado. De aquí, chicos, esa energía sería entonces igual a 3 al cuadrado 9, 10 a la 8 elevado al cuadrado es 10 a la 16 y por 10 a la menos 4, eso es por 10 a la menos, no, a la 12, perdón, positivo a la 12 joule. Eso sería nuestra respuesta. Clave entonces en esta pregunta número 8 sería la alternativa enano. ¿Ya? Entonces tengan mucho cuidado si esa energía que les están pidiendo es en joule o si esa energía es en ergios. ¿Ya? Muy bien, mis chicos, espero haberlos ayudado con estos ejercicios de clase. Practiquen mucho, estudien. No se olviden de dejar su like, por favor, sus preguntas si tuvieran alguna duda que yo les voy a responder. ¿Ok? Cuídense mucho, compartan también este video para poder llegar a otras personas. Un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente video. Recuerda también, si no te has suscrito hasta ahora, suscríbete y activa la campanita.